Saludos futboleros, repasemos lo que dejó la clasificación de Argentina a la final, el duelo histórico frente a Inglaterra en semifinales. Ya desde el momento de escuchar o entonar los himnos de ambas selecciones, de ambos países, se entendió o quedó claro que el partido iba a ser intenso y vibrante, que la pica que había en las tribunas, en las calles o en las redes, se iba a trasladar también al campo de juego. El primer tiempo estuvo marcado por este tipo de situaciones y por los duelos más intensos o la fricción, muchos tumultos después de que terminaba alguna jugada, porque se jugó, como se dice, con el cuchillo entre los dientes, de parte de los dos equipos, aunque quedó muy claro que Argentina fue el equipo que se impuso en este juego, ya que si bien las dos selecciones lo planteaban desde el inicio del partido, cada vez que había un cruce fuerte, los argentinos festejaban, se arengaban entre ellos, se lo festejaban en la cara a los rivales, y en general los europeos quedaban con cara de sorprendidos, de asustados, pidiéndole al árbitro que cobre cosas que no eran falta, solamente choqueados de alguna forma por la intensidad con la que iban a disputar los argentinos cada pelota. Y como digo, Argentina ganó en ese duelo, al que los dos equipos se habían prestado, pero aún así en el primer tiempo la mayor dominio de pelota o de campo de juego lo tuvo Inglaterra, es decir, la pelota la manejaban ellos y se jugaba casi siempre en el campo de Argentina, en la mitad de cancha de Argentina, así no cerca del arco de Dibu tampoco, porque en esa primera mitad no hubo situaciones de gol en ninguno de los dos arcos. Y Argentina muy pocas veces, a partir de Messi y creo que alguna de Julián Álvarez, pudo generar una transición rápida que terminó sacando a todo el equipo para plantarlo en posición de ataque. Pero como digo, esto pasó pocas veces. En general se jugó ese partido más en el campo de Argentina, sin llegar a sufrir ocasiones de peligro, pero mostrando algunas falencias en lo que era su costado derecho en la defensa, que es el sector más débil desde que empezó el Mundial. En este caso, la presencia de Giuliano Simeone no estaba llegando a modificar esa realidad, ya que tanto él como Molina sufrían mucho por esa banda, como digo, sin llegar a generar peligro para el arco de Argentina. Ya en el segundo tiempo, en una de las primeras jugadas de esa mitad, Argentina se encontraba en esa posición de ataque e Inglaterra logró sacar un contraataque que en Argentina no pudo defender bien. Me parece que quedó a la vista de todos que Gordon duerme a Molina y lo anticipa para la definición de la jugada, pero también creo que hay una falla en el sector izquierdo de la defensa que no evita ese centro, y tampoco hay una gran respuesta de Dibu Martínez, ya que la definición fue de vuelta al primer palo, al mismo lugar que había sido el gol anulado de Argelia, y Dibu no lo pudo evitar, por lo que Inglaterra se puso en ventaja en el marcador. Este gol cambió la dinámica del partido, por un lado porque obligó a Argentina a adelantarse y salir a buscar el empate, ya que se estaba quedando eliminada. Y si bien no es la primera vez que va perdiendo en el Mundial, quizás por la instancia o por la jerarquía del rival, esta vez se sentía distinto el ir perdiendo. A mí por lo menos fue la primera vez que tuve esa sensación de que Argentina va perdiendo, aun cuando Egipto había logrado sacar 2 goles de diferencia. Pero digo, a partir de ahí se vio también el mejor momento de Argentina en el Mundial, en este segundo tiempo y ante la adversidad, en el contexto más adverso, como decía antes, por el rival y la instancia del Mundial que se está jugando. Pero también sabemos que los jugadores de Argentina, en su gran mayoría, son jugadores, como se dice, de partido grande, que se motivan frente a los rivales más difíciles y quizás involuntariamente subestiman cuando les toca jugar contra un rival inferior, que es lo que se había visto hasta ahora en casi toda la Copa. No quiero decir esto de subestimar, pero sí el jugar contra rivales inferiores. Y en este caso, como digo, se vio
lo mejor de muchos de los jugadores, tanto McAllister como Fernández, que venían siendo observados, quizás cuestionados desde el primer partido, el mediocampo en general, pero ellos dos en puntual. Y encima, cuando ingresó Paredes, el equipo un poco mejoró en ese sector de la cancha, entonces más se apuntaba a Fernández o a McAllister como posibles responsables del mal funcionamiento. El que terminó pagando con su puesto de titular fue De Paul para este partido, ya que entró Simeone por él. Pero como digo, los dos internos, o a veces doble 5, Fernández y McAllister, venían siendo muy cuestionados o teniendo un rendimiento por debajo de lo que se les conoce. Y en este partido los dos tuvieron su mejor desempeño y con esto le dieron la razón al entrenador, ya que no los había sacado o le costaba mucho sacarlos en los partidos anteriores, y como digo, en este partido los sostuvo aun cuando sí hizo un cambio en la mitad de la cancha. También los sostuvo en ese segundo tiempo, ya que cuando Argentina pasó a perder, el primer cambio de Scaloni fue agregar a Nico González a la mitad de la cancha para tener un jugador por banda de cada lado. ¿Sí? Por derecha, como decía, ya estaba jugando Simeone, y por izquierda alternaban entre Fernández y McAllister, así como antes alternaban para ver quién era el 5 más retrasado y quién era el más adelantado. Desde que ingresó Paredes al equipo, Fernández y McAllister se turnan para ser el que ocupe el sector izquierdo y el que vaya por delante de ese 5, que es Paredes, aunque ninguno de los dos es obviamente jugador de banda, por lo que más bien le dejan el carril abierto para que pase Tagliafico o González cuando ingresaba. En este caso quedaban los dos en cancha, Tagliafico y González, y por dentro quedaron Enzo y McAllister, ya que el que salió fue Paredes. En ese momento llamó un poco la atención el cambio, pero como decían recién, los jugadores le dieron la razón a su entrenador, ya que los dos lo hicieron muy bien y fueron importantísimos para la generación de peligro de Argentina. ¿Sí? McAllister llegando y cabeceando un par de veces, y Fernández convirtiendo incluso el gol del empate. En la segunda ventana de cambios, Scaloni modificó la banda derecha completa, ya que entraron Montiel por Molina y De Paul por Simeone, y también cambió a uno de los centrales, ya que los dos estaban amonestados. Salió Lisandro Martínez e ingresó Otamendi. Con este cambio, Argentina tuvo amplitud por las dos bandas, ya que por la izquierda el que hacía de extremo era Julián Álvarez, que si bien es muy sacrificado, tampoco es un jugador de banda. En este caso, con González, los centros de Messi desde la derecha tenían a quien encontrar, y no solo, como digo, en González por izquierda, sino también a McAllister, como mencionaba antes, muy llegador, cabeció un par de veces, centros de Paul también, pero centros, como digo, desde la derecha. Mientras Argentina ampliaba el ataque y trataba de llegar, como digo, por las dos bandas, con esos cambios que armaba Scaloni, esas dos primeras ventanas, Inglaterra se metió quizás demasiado atrás, quedó con 6 defensores en cancha, y ya para los últimos 10 o 15 minutos, si uno imaginaba que se pudieran adicionar 5 de mínima, el equipo de Inglaterra estaba muy metido atrás, y el equipo argentino, con el ingreso de Martínez por Tagliafico, ya había quedado diseñado totalmente para atacar. Esto es algo que remarcaba mucho el relator de la transmisión que yo elegí. Después, haciendo un poco de zapping, entiendo que todos los relatores y todos los comentaristas y probablemente todos los espectadores estábamos observando lo mismo, que Argentina estaba armada para atacar, Inglaterra para defender, y el comentario o la sensación era: si Argentina lo empata, lo gana, como había sido justamente ese partido ante Egipto también. Lo que quizás llamó mucho la atención es lo paralizado que se encontró o que se vio el técnico de Inglaterra, Tuchel, ya que este comentario que todos, o esta observación que teníamos todos, de si se lo empatan, se lo ganan, no puede ser que él no la haya tenido, que no la haya sentido, y tenía una ventana de cambios más, le quedaban 2 cambios en los que podía corregir eso, quizás no mientras seguía ganando, porque evidentemente él ya se había jugado todas sus fichas al 1-0 con esa estrategia,
Pero durante los 15 minutos que Argentina le llenó el arco de situaciones con tiros en los palos, con pelotas que pasaban cerca, Pickford sacando un par de pelotas muy difíciles también. Durante todo ese tiempo tendría que haber pensado algún cambio para decir, bueno, ¿qué hacemos si Argentina empata el partido? Evidentemente esto no pasó porque Argentina empató el partido. En la jugada de ese primer gol, el que es el gol de Enzo Fernández, se demora la reanudación porque estaban revisando si había un offside o no. Entonces, en todo ese tiempo creo que Tuchel podría haber corregido algo en su equipo, no lo hizo y 5 minutos después ya perdía, como todos veíamos venir. Argentina le dio vuelta el partido y recién ahí atinó a poner 2 delanteros, desesperado, para tratar de empatarlo inmerecidamente en los últimos 3 minutos que le quedaban. Ahora la selección deberá jugar contra España, que dejó en el camino a Francia, por la final, ¿sí? El último partido de este mundial, el único que separa a Argentina de la cuarta estrella.